Ya vamos a dar inicio a nuestra martes técnico de hoy, el manejo de la nutrición en frutales de clima frío. Mi nombre es Jeffer Alexander Avellaneda Jaime, soy ingeniero agrónomo, he trabajado más de 12 años en la parte técnica y comercial y siempre he estado vinculado a la parte de frutales de clima frío, es donde más experiencia he desarrollado, más habilidades en cuanto al manejo de estos frutales. Y trabajo para AgroSilicio. AgroSilicio es una compañía colombiana, antioqueña, que comercializa productos para la agricultura, complementos a la fertilización, correctivos de acidez. Trabajamos con agroindustrias, trabajamos en Colombia y en el exterior, en toda Latinoamérica, y somos los pioneros en la investigación de los beneficios del silicio en el suelo y en la planta. Tenemos más de 38 años de tradición en el mercado agrícola. Eso pues antes nos llamábamos mejisulfatos, ahora cambiamos de nombre y nos llamamos agrosilicio. Y eso pues nos da el respaldo, la confianza y la tranquilidad y la seguridad de que los productos nuestros entregan resultados de campo. Bueno, vamos a hablar hoy de frutales de clima frío. Entre ellos está pues el lulo, la gulupa que ha cogido fuerza, la granadilla, la mora, el tomate de árbol, uchuva y otros pues que se me escapan, pero digamos que aquí está como el grueso del total de área cultivada en Colombia en frutales de clima frío. Y tener en cuenta pues que a pesar de que se nombra que es un frutal de clima frío, pero no todos se adaptan a la misma altura y temperatura. Ejemplo particular, un lulo puede tener un óptimo de altura entre 1700 y 2100 metros, sería el óptimo para obtener buena rentabilidad y productividad. Diferente, digamos, de un tomate de árbol, que su mejor altura, su mejor desempeño biológico podría estar sobre 2000 a 2600 o 2800 metros, de acuerdo a los diferentes microclimas que son muy importantes, que más adelante vamos a tocar. Entonces, cuando yo empiezo a hablar de frutales de clima frío, también dentro del clima frío hay que buscar esa temperatura y altura sobre el nivel del mar óptimo para que mi frutal exprese su potencial biológico y podamos tener productividades adecuadas a nuestros proyectos. Bueno, yo pienso que lo primero que uno debe hacer antes de tener un cultivo cualquiera, pero en especial un frutal de clima frío, es la planeación. Y para la planeación hay que tener en cuenta básicamente estos pilares que son fundamentales al momento de hacer una planeación para mi proyecto. Lo primero es la comercialización. Yo creo que hoy nosotros en Colombia sembramos y cuando tenemos la cosecha es cuando vamos a mirar quién es el que me la va a comprar, a cómo me la va a comprar, cómo quiere que se la entregue, si él me la recoge, en qué empaque me la recoge, cómo la debo clasificar. Pero antes de, no tuvimos en cuenta si realmente el producto con el precio al precio promedio al cual yo podría llegar a negociar era viable o no mi proyecto. Y por eso hoy hay muchos de nuestros agricultores que fracasan en el intento de tener un buen cultivo. Yo pienso que uno debería empezar a mirar el tema de la comercialización con lupa, porque hoy es lo más importante dentro de la cadena de la producción. No es tanto producir, es comercializar. Ahí es donde nosotros estamos dejando de percibir unos buenos pesos. Si nosotros logramos tener una muy buena comercialización, yo creo que todos seríamos exitosos.
Luego de tener una buena comercialización y saber que mi producto se va a vender a un precio esperado y que yo voy a tener unos rendimientos esperados por hectárea, pues yo ya empiezo a mirar cuánto me cuesta mi proyecto. Y ahí es donde yo hablo del recurso financiero. Si el recurso financiero que yo tengo es suficiente o necesito tener a disposición otras entidades financieras que me ayuden u otros socios que me ayuden a sacar adelante el proyecto. Si ya tengo los recursos, pues debo tener un lugar donde lo voy a desarrollar. Y ahí es donde empieza uno con un análisis de suelos e interpretación. Pero reitero y soy claro en esto. El éxito de un buen proyecto es que antes de sembrar, tengamos el análisis de suelos y revisemos si ese suelo es adecuado, apto, idóneo para el frutal que yo voy a plantar. ¿Sí? Hoy, una de las personas o de los cultivos, o de los agricultores que están llevando a cabo esto previo a la siembra, son los aguacateros. Ellos necesitan saber si el suelo es adecuado o no para hacer su inversión en aguacate. Y hacen inclusive antes de comprar los predios, hacen los análisis de suelo, las interpretaciones, todo lo adecuado para poder saber si se va a desarrollar o no. Entonces es muy importante eso. Luego ya elegir el material vegetal, la siembra, las distancias de siembra, hacer un plan de fertilización adecuado. Planear es muy importante en el plan de fertilización, porque yo así me voy a proyectar a través del tiempo de qué es lo que necesito, en qué momentos oportunos yo voy a darle esa fertilización adecuada a mi cultivo. Y lógico que tengo que planear también un manejo integrado de plagas y enfermedades y de arbences. Hoy ya no hablamos pues de que suelos limpios, porque se nos deterioran y ya sabemos todo el tema de los suelos, sino un manejo integrado de arbences. Malezas nobles, platos limpios, calles con algo de arbences. Bueno, eso ya es otro tema de mucha profundidad, pero hoy ya manejamos el cuento diferente. Y el saber cosechar, el saber empacar, después de cogerlo de la planta, cómo lo voy a empacar y cómo lo voy a entregar a mi comercializador. O si yo soy el que lo voy a comercializar, también cómo lo voy a presentar en la góndola. Eso es muy importante. Bueno, vamos a hablar sobre el conocimiento requerido para poder llegar a ser exitosos en esto. Entonces, lo primero es que necesitamos conocer qué insumos necesitamos. Y estoy hablando no solamente de insumos agrícolas, sino también si necesitamos insumos de mano de obra, si necesitamos insumos de ingeniería, si necesitamos insumos de recursos humanos, otros procesos tecnológicos, si necesita tutorado, si necesita un tractor, qué necesita, si necesita unas bombas de riego. Entonces, todos esos procesos del cultivo particular que necesita. Y una información de conocimiento tecnológico. Técnicos, agrónomos, amigos que conozcan de los cultivos, que nos quieran colaborar, por favor, informémonos para poder que este proyecto salga adelante y tener en cuenta muy presente el tiempo. No es lo mismo cuando uno proyecta un cultivo de mora que lo que proyecta a 5 años o un cultivo de lulo que lo proyecta a 2 a 3 años. Entonces, es importante tener en cuenta los tiempos. Las ondas de acumulación de conocimiento tecnológico en la empresa rural. Primero estamos como por niveles. Entonces, la primera son las tecnologías de insumos, semillas, plaguicidas, fertilizantes. Y realmente a esa tecnología, gracias a las empresas que comercializamos, pues les transmitimos los conocimientos, la tecnología, hacemos énfasis en el manejo de todas estas herramientas y de eso estamos más o menos enterados los agricultores. Hay otras tecnologías donde vamos teniendo falencias, como las tecnologías de proceso, manejo de suelos, de haciendas, de cultivos, tecnologías de información, como la gestión financiera, comercial, costos, llevar una planeación, todo eso ya nos va llevando a nosotros a posicionarnos de una manera diferente, como si fuera una empresa agrícola y con proyección al crecimiento.
Entonces, cada vez que vamos avanzando, quisiéramos dar un paso más para seguir creciendo. Y ya cuando somos empresarios, entonces una tecnología organizacional o alguien que organice o alguien que lidere, que delegue, que tenga buena comunicación, recursos humanos, que la gente esté bien contratada y que cumplan con sus funciones. Entonces, así vamos creciendo y nos vamos formando como empresas. Factores que determinan el rendimiento y tecnologías de la producción. Definitivamente lo primero que nosotros tenemos que escoger es la calidad del ambiente o el entorno. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde es el sitio donde yo voy a cultivar? El suelo. ¿Qué había antes de yo llegar a cultivar? Los que me definen realmente la productividad es la especie, la densidad de siembra y las fechas de siembra. Si sembramos en verano, vamos a tener alguna probabilidad de que se nos mueran muchas plantas y tengamos cultivos desuniformes. Los limitantes son nutrientes y agua. Realmente, si no nutrimos y si no tenemos una buena cantidad de agua en los momentos oportunos, son limitantes. Y los reductores, que son de manejo, son las plagas y las enfermedades y las malezas. Entonces, para eso también vamos formando paquetes de manejo para poder llegar a una cosecha y una productividad adecuada de acuerdo a lo que yo proyecte. Bueno, lo primero que uno tiene que hacer es, ¿dónde estamos parados? Esa es la pregunta que todo el mundo debería hacerse. ¿Dónde estamos parados? Párense y revisen qué hay alrededor de cada uno de ustedes, de su finca, de su cultivo. Revisen en el plan de ordenamiento territorial como consejo a todas las personas que quieren sacar registro ICA para predio exportador. Debe estar en el plan de ordenamiento territorial como uso agrícola del suelo. Eso, si no lo tiene, ya sabe que no va a tener registro ICA y se va a quedar con su cultivo, porque no va a poderle vender a las exportadoras o no va a poder exportar desde su predio. La altura sobre el nivel del mar definitivamente pues es lo que nos indica a nosotros clima frío, el clima particular de cada zona, la precipitación, si la precipitación es mucha en corto tiempo o es bien distribuida, o para poder hacer los planes de riego, si necesito o no necesito agua. La disponibilidad de agua para riego, es importante que tengamos en cuenta este factor, a pesar de que hay zonas donde la distribución de aguas es muy buena y llueven de 2.000 a 3.600, 4.000 milímetros, es importante que lo tengamos. Llega un fenómeno del Niño y tenemos que tener previsto esto. Así no hagamos uso de él en ningún momento, pero hay que tenerlo previsto. La pendiente es muy importante para definir dónde voy a cultivar. El microclima es un factor determinante, porque yo puedo estar sobre la altura, sobre el nivel del mar. Pero si yo estoy en un punto donde se juntan los vientos cálidos con los vientos fríos, allí hay una parte que se llama cielo roto y llueve todo el tiempo y van a tener problemas de enfermedades. O sea, hay que saberse ubicar también. Depende del cultivo, aguanta o no aguanta tanta lluvia, tanta precipitación, tanto frío, tanta humedad. O al contrario, microclimas, donde son cuencas de corrientes de aire cálido que lo que hacen es que sube el aire caliente y deja seca la cuenca. Entonces son microclimas especiales donde uno se debe parar. El suelo, y definitivamente es uno de los factores que vamos a explicar más adelante, y la especie a cultivar de acuerdo a mis condiciones del entorno. ¿Dónde estamos parados? ¿O sobre qué estamos parados? Estamos parados sobre un suelo vivo. Y ese suelo vivo pues tiene unas características como estructura, densidad aparente, densidad real, eso va con la compactación, la infiltración, tiene una microbiología, allí viven muchos microorganismos que son necesarios para que se desarrolle el sistema radicular y haya una buena interacción entre el suelo y la planta. La textura, el pH y la acidez, que son dos cosas diferentes, pero que es un complejo, todo se debe manejar
con el concepto de corrección o de acondicionamiento de mi suelo, como la acidez. La materia orgánica que me determina a mí la agregación, la retención de humedad, los aportes de nitrógeno, y me indica también si en un suelo hay o no mineralización lenta o rápida, o definitivamente no hay mineralización de la materia orgánica. Los nutrientes que son esenciales, los esenciales y los benéficos para las plantas, pues aquí eso creo que lo tenemos más o menos claro, un análisis de suelo y en su defecto pues habrán análisis foliares. Bueno, también las relaciones que existen entre los nutrientes es muy importante que estén balanceadas o por el contrario balancearlas. De aquí depende la interacción entre el suelo y la planta, porque la planta toma el agua y los nutrientes del suelo en óptimas condiciones, porque yo lo que quiero también es decirle a esa planta que me entregue a mí el óptimo de cosecha. Yo tengo que ponerlo en un medio óptimo también, adecuado. Bueno, hablando de nutrientes y sus funciones principales, pues realmente las plantas, lo principal de una planta como nutriente es el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y la energía solar. Ahí está el 90% o más de la biomasa. Ahí está la mayor cantidad de elemento concentrado en la planta. Y eso no lo vende ninguna casa comercial. Entonces, el otro 10%, ¿qué es? Pues es el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el azufre, los elementos menores, que hacen parte de toda esta estructura que se genera para poder que haya energía a través del fósforo, esa energía cree toda una cadena donde la luz llega a la fotosíntesis y esa fotosíntesis requiere de elementos para poder empezar a traslocar, a generar nuevos tejidos, y todos ellos cumplen diferentes funciones. Entre ellas está, primero, pues la fotosíntesis, que es una de las funciones más importantes de la planta, porque aquí es donde empieza todo el tema del crecimiento de la planta y del desarrollo de todas sus funciones. Pero también se desprenden aminoácidos, precursores de hormonas, proteínas, exudados. Todo eso va con los elementos mayores y menores. Pero más llamados como menores, digo yo, porque cuando uno dice menor es como detrimente, como más pequeño. Y realmente no es que sea más pequeño en el orden de importancia, sino que se necesita en menores cantidades, pero son esenciales. Es decir, que si falta el elemento, se ve afectado el desarrollo normal de la planta y por ende la productividad de la planta. Entonces, después de tener una planta bien nutrida, una buena fotosíntesis, nosotros lo que hacemos es, tenemos una buena fruta. Eso es lo que tenemos. Bueno, para poder determinar si mi suelo está o no en las mejores condiciones, esto simplemente es una fotografía del momento en que se tomó el análisis de suelos. Se toma una muestra de suelos, ya en algunas de las charlas que se han dado por Facebook, se han dado algunas instrucciones de cómo tomar muestras de suelo para que lo revisemos. Pero después de tomar las muestras de suelo, pues se envían a un laboratorio de confianza. En este caso particular, este es un análisis de suelo del eje cafetero, se envió a Biofertilizar, es una empresa que entrega resultados confiables. Y esto es un resultado, así lo entregan. Entonces, se miden varios parámetros y su interpretación acá en su columna de interpretación
B es bajo, M es medio, A es alto, ND no detectable, NA no analizado, para que no confundamos de pronto la B con bueno, la M con malo, sino que estas son la interpretación. La primera fase que nos sale a nosotros es la fase física, que es la parte de arena, limos y arcillas. Entonces, en estas arenas, limos y arcillas es donde yo determino si mi suelo es o no adecuado. Un tema de arcillas, podríamos decir, no, si tiene más del 60%, al 50% de arcillas, mi suelo definitivamente retiene muchísima agua y no me va a servir. Cosas pues así. Pero este suelo es un suelo francoarenoso, lo que significa que yo debo fraccionar mi fertilización y empezar a pensar que yo necesito fertilizantes que en época de invierno por lo menos sean de una liberación media o combinado entre una rápida y una media liberación para poder que mi fertilizante sea mucho más eficiente en esa toma de nutrientes de la planta. El pH, que hace parte de la acidez del suelo, esto es un suelo que está en 4.9, es un suelo extremadamente ácido. El ideal para los frutales, que también vamos a hablar de los rangos, es que el suelo esté entre 5.5 y 6. Ese es el ideal del pH del suelo para los frutales de clima frío. Ojalá uno pudiera sostenerse en ese rango de pH. Sin embargo, hay que hacer un trabajo, ya les vamos a mostrar más o menos cómo se puede hacer. Una conductividad eléctrica de 0.29 está bien, no se le han aplicado muchas sales, es un suelo que está perfectamente bien. Problemas es cuando hay superior a 2. La materia orgánica de 8.1 para clima frío es una materia orgánica media o adecuada, digámoslo así. Ojalá uno pudiera tener materias orgánicas entre el 10 y el 13%. Si tiene materia orgánica por encima del 15%, debe ser climas muy fríos, donde tienen baja mineralización, y hay que tener en cuenta que esa baja mineralización no tiene los aportes de nitrógeno suficientes al momento de mi fertilización. El fósforo tiene 8 miliequivalentes por kilogramo. El ideal es de 15 a 30. Ojalá uno en el frutal tuviera más de 30. Lo normal es que esté entre 15 y 30, pero si uno quiere cultivos de altísima productividad, necesita tener fósforos altos. Y este fósforo lo midieron en la fase soluble y tiene solo 0.016 miligramos por litro. Eso significa que en ese suelo es muy, muy pobre de fósforo. Pero si nosotros lo comparamos ese fósforo con el pH de 4.9 y el aluminio que tiene de 1.7, ahí está la respuesta a que ese 8% de fósforo, a pesar de ser un fósforo bajo, está fijado al aluminio del suelo. Entonces, si yo manejo la acidez del suelo, en este caso, subiese ese 4.9 a 5.5, ya no tuviera aluminio soluble en el suelo, y todo este fósforo, a pesar de ser poco, pero él se vuelve soluble, pasa a la fase soluble, a la fase de intercambio, y sirve para que la planta se nutra. Sin embargo, en mi plan de nutrición para este suelo hay que tener muy en cuenta el manejo de la acidez de los suelos y el fraccionamiento de la aplicación de los fertilizantes. El calcio está en 3.8, ojalá estuviera por encima de 6, sería el óptimo, sin embargo normal es de 3 a 6, el magnesio está en 1, el ideal es que esté por encima de 2.5 a 3, el normal es que esté de 1.5 a 2.5, el potasio para este análisis de suelo está en 0.56, el laboratorio tiene como rango de 0.15 a 0.30. Realmente, cuando uno encuentra cultivos con alto cuajado de producción,
sí se necesita que sea mucho más potasio, sobre todo después de cuajado. Y el óptimo sería por encima de 0.4 hasta 0.8. Es un potasio muy bueno. La capacidad de intercambio catiónica efectiva, pues es la suma de todos los cationes, está en medio. El ideal es que cuando nosotros subamos el calcio, subamos el magnesio y disminuyamos ese aluminio, pues la capacidad de intercambio catiónica va a estar mucho más alta. Y continuamos, la saturación de aluminio, la saturación de calcio, la saturación de magnesio, los normales, pues ahí están los rangos. Pero hay algo muy importante y es la relación calcio-magnesio. La relación magnesio-potasio y la relación calcio-potasio. Entonces, si nosotros miramos la relación magnesio-potasio, está muy baja. Significa que hay que subir más esa relación. Entonces, este concepto entre el pH, el aluminio, el calcio, el magnesio y las relaciones que hay entre el calcio, magnesio y el potasio es lo que se llama el complejo de la acidez del suelo. Y eso es lo que nosotros queremos manejar. La acidez del suelo se maneja desde el complejo de la acidez, no solamente el pH o no solamente el aluminio o no solamente las bases, sino que todo se debe conjugar en un solo paquete para poder que seamos exitosos. Y los elementos menores, hierro, manganeso, cobre, boro y zinc. Y si vemos el zinc realmente está muy bajo, el boro, perdónenme, el boro muy bajo y los frutales de clima frío son bastante exigentes en boro. Esto hace que el boro y el calcio en prefloración son supremamente importantes porque allí es donde se va a definir la división y multiplicación celular. Y eso es lo que a mí me va a dar el resultado, el tamaño del fruto en el futuro. Porque yo puedo tener mucha fruta pequeña o mucha fruta grande si hice un buen trabajo o una adecuada fertilización en prefloración. Y aquí pues están las personas que analizaron este suelo. Manuela Osorio, revisó Claudia Álvarez, ahí está la tarjeta profesional, el director es Walter Osorio, la tarjeta profesional. Esto es un laboratorio confiable que le entrega a uno pues, los resultados. Igual también hay muchos otros laboratorios muy buenos en Colombia. Lo importante es que nosotros nos ajustemos a nuestras necesidades. Y vamos a hablar un poquito de por qué corregir la acidez de los suelos. Bueno, yo creo que la imagen de este edificio, los ingenieros no tuvieron en cuenta una cosa muy importante y son las bases. Las raíces de este edificio fallaron en algún momento. Y pasó esto. Como se puede observar, este edificio no tiene raíces. Y un edificio sin buenas bases, sin buenas raíces, se va a caer. Eso es lo que nosotros a veces nos pasa. Y generalmente, ¿qué decimos? Ay, el fertilizante lo dañó. Esa nueva empresa, esa empresa, como ya tiene tantos años, ya dañó el fertilizante. Mentiras. Es nuestro sistema radicular que no está respondiendo bien a la cantidad de raíces adecuadas para la absorción adecuada o una exploración adecuada del agua. Entonces, esto es muy importante porque lo que nosotros necesitamos es exigirle a una planta que tenga muy buen sistema radicular para que ella me responda en la parte aérea con productividad. Esa interacción entre el suelo y la planta es muy importante para que desde el suelo, con la vida del suelo, nosotros podamos tener excelentes producciones. ¿Por qué corregir la acidez del suelo? Pues porque realmente a nosotros como agricultores, lo que nos interesa es que tengamos buenas producciones, productividad de la finca y rentabilidad. Y realmente esto se consigue haciendo un buen plan de manejo de la acidez del suelo, un buen plan de manejo de fertilización y un manejo adecuado de plagas, enfermedades y albences. Eso es lo que hay que hacer. Estos son los resultados de unos buenos planes de manejo.
si todos quisiéramos tener cultivos como estos, deberíamos de planear desde el principio esto. ¿Por qué corregir la acidez de los suelos? Porque cuando yo corrijo la acidez de los suelos, aumento la productividad y rentabilidad del cultivo. Mejora la eficiencia de los fertilizantes, les voy a mostrar una diapositiva sobre eso. Acompleja el aluminio y el hierro y manganeso que afectan el crecimiento de las plantas. Eso lo podemos hacer con ácido ortosilícico. Todos nuestros productos tienen silicio que en el suelo se convierte en ácido ortosilícico, que es el que acompleja, más no neutraliza. La reacción cuando se neutraliza el aluminio es posible que se regrese fácilmente en el tiempo, mientras que cuando sea compleja, esa reacción es mucho más estable en el tiempo. Además de ayudar a que la 6C sea mucho más eficiente. Aumentar el volumen de raíces, ajustar al pH deseado, aumentar los microorganismos del suelo, corregir deficiencias de calcio, magnesio, silicio y azufre, según el tipo de correctivo. Nosotros aquí manejamos uno que se llama Silicorrector DP, es un producto que tiene todos estos elementos más fósforo para que nos ayude pues al tema de la corrección del suelo. Mejorar la disponibilidad de fósforo y molibdeno. Reducir la lixiviación de potasio. Esto o sea, cuando uno aumenta la eficiencia de la 6C, se reduce la lixiviación de potasio. Y mejora la fijación simbiótica de nitrógeno en leguminosas. Nosotros, pues ya les dije al inicio, tenemos también ya una conferencia en la web del manejo de la acidez del suelo, entonces vamos a pasar un poco rápido esto. Sin embargo, no voy a dejar pasar por alto esto tan importante de la toxicidad de aluminio, donde nosotros vemos en la imagen arroz creciendo en un medio sin aluminio y en otro medio con aluminio. Las imágenes yo creo que son muy distintas, el volumen de raíces y el volumen de la masa vegetativa aérea es completamente claro. ¿Qué es lo que le pasa a las raíces? Simplemente que la punta o la cofia de la raíz se ve atrofiada y esa raíz ya no crece más. Entonces, si yo no tengo buenas raíces, no voy a tener una buena exploración, no voy a tener un buen anclaje, no voy a tener una buena absorción y no voy a tener buena producción. Esto es una semilla de caña creciendo sus raíces en un medio de calcio, o sea, adicionándole calcio y en un medio con presencia de aluminio. También es evidente que se necesita calcio y que no se necesita el aluminio. El aluminio es totalmente perjudicial para las raíces y lo que buscamos es tener raíces con muchos pelos absorbentes y raíces que van creciendo y explorando mi suelo. Como estas que se ven en la imagen, totalmente blancas, sanas, pues la idea es tener ese tipo de raíces. Bueno, y hablamos un poquito de los fertilizantes. Esto es un estudio que realizó Uruaña en el 2009, donde nos muestra a diferentes pHs en el suelo cómo es la eficiencia del nitrógeno, del fosfato y del potasio, o del fósforo, pues. Si nosotros vemos el pH de 4.5 en su fase soluble, el nitrógeno, y digo que en su fase soluble para evitar comentarios de que este es de lenta o de rápida o es más soluble que, no, simplemente un fertilizante es muy soluble y rápidamente pasa a la fase de intercambio o de una liberación media y se libera con el tiempo, pero pasa a la misma fase de intercambio. Entonces, esto es tomado a la fase de intercambio, donde ya el fertilizante ha hecho su reacción y está disponible para la planta. Entonces, aquí el 30% se desperdicia, el
la eficiencia es del 30%, la eficiencia del fósforo del 23% y la eficiencia del potasio del 33%. Esto significa que se me está desperdiciando el 71% de la fertilización, es decir, que cada millón de pesos que usted, agricultor, invierte en un suelo con un pH de 4.5, es una probabilidad que usted esté perdiendo 713.000 pesos por cada millón de pesos. Aquí viene la pregunta, ¿es importante o no manejar la acidez del suelo? Cada cual toma su conclusión. Muy fuertemente ácido, entonces está pH de 5, donde ya sube un poco más la eficiencia del nitrógeno al 53, del fósforo al 34, del potasio al 52, y su desperdicio o su ineficiencia es de 536.000 pesos por cada millón de pesos. Si yo subo al mínimo ideal de los frutales, que es 5.5, pues yo ya esa ineficiencia de los fertilizantes y ese desperdicio solamente me da para 326.000 pesos por cada millón de pesos que yo invierta en un fertilizante. Y si lo llego a subir a 6, si me pongo como meta de subirlo a 6 a través del tiempo, pues entonces ya la pérdida no va a ser sino del 19% de 196.000 pesos por cada millón de pesos. En los fertilizantes siempre se debe considerar pérdidas. Siempre hay pérdidas por lixiviación, por escorrentía, por volatilidad, por lo que quieran. Siempre van a haber pérdidas. Lo que pasa es que una pérdida del 71 no es la misma pérdida del 32. Ahí hay un poco de dinero en juego. Entonces, la invitación es o no importante corregir la acidez de los suelos. ¿Cómo corrijo la acidez de los suelos? Aquí hay unos resultados de la corrección del pH en el tiempo en un andisol con silicorrector de P. Este es nuestro producto y esto es lo que nosotros hicimos. Tomamos un lote con 151 puntos de muestreo georreferenciados, donde inicialmente el pH promedio es de 4.85 y la franja roja son pHs menores a 4.5, la franja amarilla, todos los mapas que se ven de color amarillo claro son de 4.5 a 5, el café claro de 5 a 5.5, el verde claro de 5.5 a 6, verde más oscuro de 6 a 6.5 y café oscuro mayor a 6.5. Este es el lote inicial, donde predomina el 54% del área total del lote y está entre 4.5 y 5. A los 9 días de haber aplicado, esto es una aplicación total, 100% del área, una dosis de silicorrector de P de 1.600 kilogramos por hectárea. Vuelvo y reitero, es una aplicación 100%. Nosotros en frutales no hacemos aplicaciones 100%, hacemos aplicaciones a los platos, que eso más o menos me cubre entre el 70%, 75% del cubrimiento del área total en frutales adultos. Y a esos 9 días ya esa fracción ha disminuido del 54% al 16%. Y ya no hay pH por debajo de 4.5. Es decir, que el producto aquí ya inició su corrección de acidez. Perdón. Y miren este detalle, que del 1.76% del área total que estaba en 5.5 a 6, ya pasó al 24%. El 24% del ideal para los frutales. A los 19 días tengo un pH promedio de 5.37, mi mayor área está entre 5 y 5.5 y lo que apenas era el 1.76% ya ahora es el 38%. Solo 19 días después de haber aplicado. Lógico que cayeron lluvias. A los 36 días después de haber aplicado, el 72% del área tiene un pH entre 6 y 6.5. El promedio es de 6.2.
el 17% es de entre 5.5 y 6 y el 10% está entre 6.5 y 6.66%. Significa que este lote está en óptimas condiciones para un frutal. 105 días después de la aplicación, después de haber fertilizado un cultivo, después de haber llovido, ya les voy a mostrar las curvas de la precipitación. Después de haber pasado todo lo que pasa normal en un cultivo a libre exposición, pues el 66% del área está entre 5.5 y 6 y el 32% está entre 5 y 5.5. Yo todavía tengo, después de 105 días, suelo con óptimas condiciones para el desarrollo que buscamos en frutales. A los 180 días después, 6 meses después de mucha presión de fertilizante y de lluvias, el 90% está entre 5 y 5.5 y su pH promedio es de 5.2. Es decir, que aquí no se ha regresado ni siquiera al pH promedio inicial, que es de 4.85. Esta es la curva de la reacción de silicorrector de P de lo que les acabo de mostrar antes en los mapas de calor. Simplemente él a los 36 días se pone en 621 y aquí le han llovido 142 milímetros. Al siguiente mes, las flechitas, cada flechita indica los milímetros de lluvia mes a mes, como se ve acá. Entonces aquí 323, 280, 238, 206, 114, 109. Y aquí podríamos decir que se estabilizó el pH, porque de aquí en adelante, desde el mes 6 en adelante, yo ya, a pesar de las lluvias y muy buenas, porque cayeron 300 milímetros en el mes 8 y 328 en el mes 10, el pH continúa casi siendo el mismo. Entonces, de aquí en adelante ya se estabilizó ese suelo. ¿Qué es importante para nuestros frutales? Pues si nosotros queremos estar en el ideal, acá en el cuarto, quinto o en el sexto mes le hacemos la otra aplicación para empezar a construir esa acidez ideal que yo necesito para mi suelo, construirle las bases, acomplejar el aluminio y subir el pH, subir las bases y tenerlo ideal para la producción. Aquí comparamos para que tengamos más o menos presentes qué es un silicorrector de P, que es un complejo de diferentes materias primas con una malla muy fina para que reaccione y tenga capacidad de penetración a través del perfil del suelo con sus diferentes materias primas. Entonces, un hidróxido de calcio, que es la línea roja, es muy soluble, rápidamente reacciona, pero rápidamente también cae su efecto. A los 3 meses termina su efecto del pH e inclusive por su alta solubilidad puede llegar a dejar el pH por debajo del pH inicial, que es 4.8. La caldolomita, que tiene un efecto mucho más lento, nunca llega a ser igual al hidróxido o al silicorrector. A los 3 meses, 2 meses y medio, 3 meses, alcanza su mayor expresión, es normal, es la curva de reacción de la caldolomita. Y por eso nosotros siempre nos han dicho, aplique cal y espere 2 meses para fertilizar, o 2 meses y medio, otros 3 meses. Es la normal. Si yo aplicara caldolomita debería hacer eso. Y aquí está la curva de caldolomita, volviendo nuevamente a su punto inicial. Silicorrector reacciona, sube hasta 6.2 y empieza a hacer una curva de descenso por la presión del fertilizante, por la extracción de la misma planta, por las lluvias que ya las vimos antes en la curva anterior, y aquí a los 6 meses se estabiliza a través del tiempo. Pero nunca, algo que hay que resaltar y observar es que en estas curvas nunca el silicorrector vuelve al pH inicial. Esto es construir el suelo periódicamente.
periódicamente, porque llueve, porque yo aplico fertilizante, porque la planta extrae, porque la naturaleza del suelo es ferácida. Pero yo quiero que tenga producciones altas. Yo quiero estar en los óptimos. Entonces, corregir la acidez es constante. Como fertilizar, uno no fertiliza una sola vez en el año. Bueno, luego de ya hablar de suelo, vamos a hablar un poquito sobre la etapa de vivero. Y yo les doy un consejo. Si nosotros no somos los expertos en plantular, no se nos haga costoso una semilla bien plantulada de un vivero reconocido, y ojalá que el viverista también sea agricultor, porque él sabe cuál es el dolor de cabeza cuando uno lleva una plántula a campo y no viene bien plantulada, no viene bien bioestimulada ni bien fertilizada. Hojas, podemos comprar todos, y embellecer hojas es muy fácil, pero lo que no se pueden embellecer son las raíces. En la parte izquierda se ve una planta de gulupa donde está a punto de sembrar. Este es el punto ideal de la siembra, donde las raíces ya empiezan a explorar fuera del alvéolo de la bandeja. Y aquí uno puede ver que lo más importante de un vivero es el manejo del agua. Hay muchas clases de turbas, unas que retienen más, otras que menos. Bueno, pero lo más importante es mantener la humedad adecuada de la turba. Y lo que mejor se necesita aquí es agua. Y lógico que después de que haya una germinación y haya hojas verdaderas, aquí ya empieza a haber una fertilización chiqui, digámoslo así, con nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio y otros elementos. Y ya venden unas soluciones estándar, algunas compañías, para usar en inmersión. Pero vuelvo y les reitero, si no tenemos la experiencia, lo mejor es comprar en un vivero certificado. No saben el daño que uno se hace cuando uno siembra plantaciones y le quedan disparejas. Después no sabe cómo fertilizar, si va a entrar en producción o está en levante. Es muy difícil el manejo. Y ustedes aquí observan en la foto unas plantas manejadas con déficit hídrico, y aquí otras que vienen en diferentes estados, de diferentes, muy pequeñas, medianas y ya muy grandes, y otras que ya están listas para entregar al agricultor. Entonces, mi consejo aquí realmente es hacer una muy buena inversión en la planta. Después sigue otra etapa. Vamos a ir hablando como por las etapas de los cultivos, porque ya estamos como en la planeación desde el principio. Luego sigue la etapa de siembra y levante. Aquí ya debo tener el análisis de suelo, ya vi mi microclima, mi entorno, el agua, ya si es exportación el POT, todo lo que hablamos al inicio, porque ya tomé la decisión de hacer la inversión de los 50.000 millones de pesos de mi proyecto. No se va a perder sino 50.000 millones de pesos, entonces yo ya me aseguré de todo. Pero tengan en cuenta algo, cuando yo siembro, por lo menos esta planta de gulupa que está sembrada aquí, tiene alrededor de 3 meses después de siembra, 2 meses y medio, ya viene con flores. Entonces es muy rápido ese cambio entre la siembra, el levante y el inicio de producción. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero manejar? ¿Cuáles son los momentos oportunos para fertilizar? Son claves y definitivos y marcan la productividad de la finca o de la empresa. Entonces aquí hay gulupa, aquí hay lulo, tomate de árbol, por aquí hay más lulo. Yo les aconsejo a las personas sobre las podas. Un tomate de árbol, digamos, en mi experiencia que tengo, yo casi nunca aconsejo podarle las hojas hasta que no emerja su primer ramillete floral. Porque si tiene todas estas hojas, tiene varias cosas. Uno, no hay elongación, o sea, no se me va a crecer tanto el árbol y va a ser muy fácil la cosecha de manipulación, fumigación y aplicación de otros.
Y también va a haber un mejor cuajado en ese primer ramillete floral. Al principio mostramos una foto donde contados hay 16 frutos en el primer ramillete floral. Entonces, eso es un consejo pues como a manera general de cultivo. Aquí se necesita levante, siembra, nitrógeno, fósforo, mucho fósforo. Y si vamos al análisis de suelo, recuerden que el análisis de suelo que les mostré tenía 8 partes de fósforo y solo el 0,01% era soluble. Ahí hay que ser muy eficientes en el fósforo y para eso usamos fuentes dobles para poder construir y alimentar la planta, porque los frutales son semiperennes o perennes. Entonces yo tengo que mirar en el futuro, no en la inmediatez, sino también ir construyendo futuro. Para eso nosotros tenemos un producto que se llama Silifos Top y ese me da una liberación prolongada a través del tiempo, me construye, además trae silicio que hace que cuando reaccione en el suelo ese fósforo no se fije al aluminio ni a las arcillas y sea eficiente en la nutrición. Tanto el fósforo del Silifos como el fósforo del DAP o el MAP o el fósforo que coloquen. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a mirar eso. Silimagnum es un producto que tiene magnesio y silicio para poder suplir las necesidades de magnesio, construir la base de magnesio en el suelo y aportarle silicio a ese suelo. Porque el silicio realmente tiene una importancia en dos vías. Uno, me acompleja el aluminio como lo hablamos inicialmente. Eso me ayuda a ser más eficiente la capacidad de intercambio catiónica y tiene efectos benéficos en las plantas, mitigando el ataque de plagas y enfermedades. Eso está colgado en nuestra página en la importancia del uso del silicio para la agricultura. En esa charla, esa conferencia la dio el doctor Francisco Restrepo. Es muy interesante y están todos los resultados de diferentes cultivos. Visitemos nuestra página, los invito. Azufre, calcio, boro y otros elementos. Bueno, vamos a pasar aquí. Esto es nosotros, como les digo, vamos a hacer un planteamiento. Este no es la única ni es la escritura, no, es simplemente una idea de cómo se debería realizar una fertilización en siembra y en levante y algunas sugerencias. Si yo mezclara un bulto de urea, un bulto de DAP, un bulto de medio bulto de silimagnum granular, es el silicio más el magnesio, el Silifos Top, que es fósforo, calcio, magnesio, azufre y silicio. Ahí yo tendría un grado 18 de nitrógeno, 20 de fósforo, 0 de potasio, 10 de calcio, 6 de magnesio, 1 de azufre y 8 de silicio. Estas sugerencias las estamos enfocando o nos estamos yendo hacia el análisis de suelo que presentamos inicial. Puede que su suelo tenga más fósforo y necesite menos unidades de fósforo, o que su suelo sea con más materia orgánica de 12, entonces necesite menos nitrógeno. Bueno, pero es un juego, esto es una idea y los invitamos es a que las fertilizaciones se hagan adecuadas de acuerdo al cultivo, a la etapa del cultivo y a su suelo. Perdón. Otra sugerencia o otra mezcla que podríamos hacer ya como más levante es urea, un bulto de urea, KCl un bulto, DAP un bulto, silimagnum granular medio bulto y silifos mix, que es un producto que tiene calcio, magnesio, azufre, boro, zinc y silicio. Entonces ya empezamos aquí a aportar algo de los elementos menores en ese suelo y siempre contemplemos el silicio como un soldadito defensor de toda mi fertilización NPK, de toda. Entonces, con este grado, con esta mezcla, yo obtengo un grado de 14 de nitrógeno, 13 de fósforo, 13 de potasio, yo ya empiezo a colocar potasio aquí,
porque esta planta ya se está estimulando la producción y ya necesita empezar a traslocar rápidamente. 6 de calcio, 5 de magnesio, 1 de azufre, boro, zinc y silicio. En prefloración, floración y cuajado. Si nosotros vemos, esto es una planta de lulo, debe tener alrededor de 3 meses o 4 meses de sembrado, ya tiene 2 ramilletes florales y aquí ya vemos una fruta. Rápidamente nuestros frutales están iniciando producción. Esto es granadilla y lo que nosotros vemos aquí son ya cartuchos preparados. Aquí ya estuvo la bioestimulación y los nutrientes que están en la hoja son los que están. O sea que yo antes de esto yo me debía haber preparado con estos elementos para que mi floración, que está aquí abierta, con una abejita que las debemos cuidar, yo los invito a que seamos cuidadosos con este tema de las abejas. Para poder tener un buen cuajado. Entonces yo necesito tener nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y elementos menores. Aquí sí es fundamental. Y aquí les voy a colocar un ejemplo de un bulto de urea o uno de KCl, uno de DAP, uno de magneserita, que es una fuente de magnesio que tiene el 50% de rápida asimilación y el otro 50% de una asimilación media, donde los aportes de magnesio y silicio son muy importantes a través del tiempo. Silimicros menores, que son elementos menores, mejimenores, conocido en el mercado como mejimenores, que tiene todos los elementos muy bien balanceados. Y aquí es donde yo ya empiezo a colocar los aportes de los elementos menores en mi prefloración. Coloco nitrato de calcio más boro, una fuente solubles de calcio, porque es muy importante que nosotros desde la prefloración preparemos la planta. Cuando florece un frutal y hay cuajado o fecundación, allí empieza un proceso de división y multiplicación celular y es donde yo tengo la oportunidad de definir que ese fruto o la planta tiene la oportunidad de definir que ese fruto tenga el mayor número de células posibles para que después haya una diferenciación y ya se vaya cada cual a formar su estructura dentro del fruto, pero que tenga gran cantidad para poder que mis frutos tengan el tamaño ideal que yo necesito para comercializar. Generalmente yo debo sacar producto de primera calidad, que es el que me pagan mejor en la comercialización. Nada nos ganamos sacar muchas toneladas o muchos frutos de fruta mediana o pequeña o fruta riche que llamamos pues en la comercialización. Entonces, es un momento oportuno. Aquí es clave los momentos oportunos. ¿Dónde debo preparar mi planta? Ya cuando ella florece y ya le cuajó, ya lo que fue. Listo. Luego viene la etapa de llenado. Ya después de haber cuajado, de haber preparado mi planta y haber hecho toda la bioestimulación para que esta planta esté en óptimas condiciones sanitarias, muy bien fertilizada, tenga la cantidad de fruta ideal, hay que empezar a fertilizar en pro del llenado. Y necesitamos pues un traslocador como el potasio, el magnesio. Una de las funciones principales del magnesio es ayudar a la traslocación de fotoasimilados, aparte de ser molécula indispensable en la fotosíntesis. En el próximo webinar vamos a hablar de la importancia del magnesio en la planta. Los invito a que continúen con nosotros en estas charlas técnicas. Nitrógeno, fósforo, azufre y calcio, pero ustedes pueden observar esta cantidad de fruta, hay que alimentarla muy bien. Para poder obtener estos frutos de estos tamaños y en estas cantidades, pues hay que hacer un buen plan de fertilización y de manejo. Sugerimos hacer una mezcla de 2 bultos de cloruro, medio de DAP,
uno de silifos mix granular, uno de nitraboro, nitrato de calcio, nitrato de magnesio, y eso me da un grado de 8 de nitrógeno, 6 de fósforo, 22 de potasio, 11 de calcio, 3 de magnesio, 1 de azufre, boro y silicio. Esto estamos enfocados, recuerden, a trabajar con un análisis de suelo como el que tuvimos al principio, que les mostramos y tratamos de expresar lo que nos decía el análisis de suelos. Luego hay otra fórmula que también podría funcionar. Urea de 1 bulto, KCl de 3 bultos, DAP de 1 bulto, magneserita granular de 1 bulto, silifosmix de 1 bulto y nitrador de medio bulto. Si yo hago esa mezcla me da un grado 10 de nitrógeno, 8 de fósforo, 24 de potasio, 6 de calcio, 5 de magnesio, azufre, boro, zinc y silicio. Con esto yo estoy garantizando que la planta tiene la suficiente energía para poder traslocar y los suficientes traslocadores para poder llevar todos los fotoasimilados al fruto. Cuando yo hago esto desde el principio y estimulo la planta a su mayor cuajado, la planta lo que hace es ciclar la producción. Y ciclar la producción tiene varias ventajas. 1, manejo de plagas y enfermedades. 2, costos de cosecha. No es lo mismo cuando uno dice voy a cosechar un corte y el trabajador le rinde el doble de lo que cuando tiene que irse a buscar mata por mata, a ver si de pronto tiene o no tiene. Eso es muy importante dentro del tema de costos de mano de obra. Tener en cuenta eso. Es ir a llenado. Después de que yo ya cosecho todo esto, como decir esta planta de gulupa, que después de que ya se le cogieron todas las toneladas de gulupa, todas esas ramas que están colgando, que se llama la cortina, pues hay que volver a podar y estimular nuevamente ramas productivas, vegetativas, terciarias. Entonces pasa de estar con toda la cosecha encima a estar casi desnuda como está en las fotos de al lado. Y eso pasa con los cultivos de mora, eso pasa también con la granadilla, el tomate de árbol pues no es tan común, en lulo en algunas partes de Colombia sí hacen socas, en otras no hacemos socas, dependiendo pues también de las enfermedades de suelo que vaya presentando el cultivo, pero son de manejo, son de manejos. Después de una poda de estas, después de yo ya tener establecido mi cultivo y después de haber hecho una poda de estas, pues hay que nuevamente volver a estimular. ¿Y cómo hacemos? Pues lo más importante nuevamente es volver a corregir la acidez del suelo, porque hemos hecho presión con el fertilizante, ha caído lluvia para poder que la planta se alimente a través de esa solución del suelo. Entonces, todo esto nuevamente volvemos a corregir la acidez. Dentro del plan de manejo de la fertilización de un cultivo, debería estar contemplado las aplicaciones para frutales después de cada cosecha, corregir la acidez. Para los cultivos, para las zonas de Colombia donde son bimodales, donde son monomodales, después de cosecha, después de una cosecha, después de haber concentrado una cosecha y haberla recolectado, viene una corrección de acidez. Y así nos vamos ajustando. Y viene un plan de fertilización. ¿Qué viene el plan de fertilización? Podríamos hacer una sugerencia entre 2 bultos de urea, de KCl, de DAP, Silimagnum granular, 1 bulto, Silifostop, 1 bulto, Mejimenores, 1 bulto. Nuevamente, ¿yo qué hago? Vuelvo a estimular la planta a que todos los rebrotes, porque si estamos hablando de gulupas, si estamos hablando de granadillas, si estamos hablando de moras, que se podan drásticamente, lo que viene, los nuevos rebrotes, rápidamente vienen nuevamente con prefloración o con primordio floral. Entonces, en ese después de podas es muy importante iniciar nuevamente cargando con los elementos menores para que la planta esté en el adecuado y pueda cuajar desde las primeras floraciones y no hayan pérdidas. Otro que se sugiere, pues podría ser 2 bultos de urea, 2 bultos de KCl, 2 bultos de DAP, 1 bulto de Silimagnum y 1 bulto de Mejimenores.
Eso me daría un grado aproximado entre 16 de nitrógeno, 12 de fósforo, 15 de potasio, 3 de calcio, 5 de magnesio, azufre, boro y elementos menores. Y siempre, tengan en presente esto, siempre contemplar el silicio dentro del plan de fertilización. El silicio no está catalogado como un elemento esencial, pero se le ha determinado que es benéfico para las plantas y en muchas partes del mundo ya ha tomado gran importancia, muchísima importancia. Entonces, esto nos ayuda tanto en suelo como en la planta el silicio. Y bueno, yo aquí en la cosecha y la comercialización es donde también quisiera llamarle la atención a todos nuestros fruticultores de Colombia. Realmente, ¿cómo queremos entregar el producto? Si yo fuera el comprador, ¿cómo quisiera ver mi producto? ¿Cómo quisiera que me lo vendieran? Como esta imagen del centro, donde todas las frutas están organizadas por tamaños, por colores, por diferencia de especies o, o revueltas, como está en esta caja de Gulupa. Ahí se cosechó y se echó y ahí va la misma cantidad de fruta. Ahora, ¿cómo me va a pagar mejor mi comercializador? Si yo la entrego empacada por hileras, como está esta imagen de la parte inferior derecha, o así. ¿Cómo quiere vender? ¿Cuál es el valor agregado que desde mi perspectiva, desde mi cultivo, yo le puedo dar a esas frutas? O en el caso de la granadilla, ¿cómo la quiero coger? Este tipo de mayalón, se llama así, para los que de pronto no lo tengan claro, es una especie de protección y se usa para que la granadilla no se roce y se raye entre sí y se usa para la exportación. Esto es una cajita que se está construyendo, se está armando, se está llenando para que vayan entre 14 y 18 granadillas en esta caja y tenga un valor agregado. Cosechar así podría tener un valor agregado y usted podría tener una mayor rentabilidad. ¿Cómo queremos cosechar? ¿Cómo queremos comercializar? Por eso, mi primer comentario desde el inicio es, ¿cómo voy a comercializar? ¿A quién le voy a vender? Y es muy fácil salir a una plaza de mercado o ir a una comercializadora especializada y preguntar, ¿a cómo está comprando? ¿Y tiene mucha variación o no? Porque de ahí depende todo mi proyecto. Al final de cuentas, nosotros cultivamos muy bonito, producimos y lo llevamos allá a que nos lo a comercializarlo, a venderlo. Y de ahí es de donde están, para pagar todo el ejercicio económico que se hizo y para que me quede algo a mí. Bueno, yo creo que les agradezco mucho. Ya vamos a ver lo de los comentarios y de las preguntas. Nuevamente les agradezco mucho su asistencia, su participación en todo este tema de nuestro seguimiento. Espero les haya gustado. Esto hace parte pues también de la experiencia propia mía, del trabajo diario con fincas, con agricultores, con empresas, que hace que hoy tenga la oportunidad de compartir estas experiencias con ustedes. Muy bien, Jeffer, pues tenemos varias preguntas aquí sobre el tintero. La primera, pues que está en el orden de formulación, está de Juan Carlos Montoya. Pregunta él, ¿por qué razón los análisis ya se realizan sobre la saturación de bases o 6C efectiva, CICE, y no sobre la 6C total del suelo? Yo de pronto, Jeffer, si me permite, yo le quiero de pronto ampliar ese concepto, porque además más adelante hay otra pregunta que está relativa pues al mismo tema, que si ampliábamos el concepto de la 6C.
Doctor Juan Carlos, el tema es que la 6C total del suelo puede ser muy útil, pero normalmente no se mide. Es una característica que, a no ser que se pida para el análisis, generalmente lo que se mide es la 6C efectiva. Pero además hay una característica también importante que hace que se diferencien, es que la 6C total, los extractantes que se utilizan llevan el suelo a pH 7, entonces nos dan hay mucha carga en el suelo que depende del pH, que es dependiente del pH. Y entonces al ponerlo a pH 7, pues esto nos da un dato un poco sesgado. Entonces por eso lo normal es tomar la 6 efectiva, que además está compuesta precisamente por la suma de las bases más la acidez, la acidez del complejo, la acidez intercambiable, que básicamente es aluminio. Entonces, por eso se hace referencia más a la 6 efectiva que a la 6 total. Y para el amigo que pregunta sobre si ampliamos el concepto de la 6C, pensemos que la 6C es como la capacidad que tiene el suelo para almacenar nutrientes, la 6C total. Pero esa capacidad de almacenar nutrientes puede estar llena de aluminio, o de hierro, o de sodio, o de otro tipo de materiales, otro tipo de cationes que no son propiamente las bases del suelo. Entonces lo importante es revisar de esa 6C qué tanto realmente está la saturación de calcio, de magnesio, de potasio y de esos elementos. Entonces básicamente ese es el tema de la primera pregunta sobre la 6C. ¿Tiene ahí más? Un par de palabritas sobre eso. La capacidad de intercambio catiónico mide las cargas negativas que se encuentran en la superficie de las arcillas y de la materia orgánica. Entonces, es una medida de la capacidad que tiene el suelo para retener cationes, o sea, los que tienen carga positiva, las bases más aluminio, más hidrógeno, más otros compuestos, como y otras cosas. Entonces, generalmente se dice que un suelo con una buena capacidad de intercambio catiónico es potencialmente más fértil que un suelo que no tiene una capacidad de intercambio catiónico pues, relativamente alta. Para eso hay unos límites, tampoco puede ser exageradamente grande, porque entonces retiene todo lo imaginable y no da la solución del suelo. Pero esa es más o menos la idea, poniéndolo en palabras muy sencillas. Claro. Ok, listo. ¿Cuál sigue, Francisco? Está esta otra pregunta de Abraham Martínez. Abraham Martínez, un saludo para Abraham desde Santander. Periodos de aplicación de corrector de pH o silicorrector para mantener el ideal. Abraham, lo ideal es que nosotros dentro de nuestro plan de fertilización, después de haber tenido el análisis de suelos, incluyamos después de cada cosecha una corrección de acidez. Ojalá nosotros tuviéramos un indicador, uno de los tantos indicadores como el pH, para poder empezar a tomar dosificaciones y las aplicaciones. Pero por lo regular, uno lo que hace es, después de cada cosecha, vuelve a iniciar con un correctivo y vuelve a iniciar el plan de manejo como lo mostramos después de las podas. Perfecto. Entonces, creo que está claro la respuesta. Los periodos de aplicación normalmente entonces van a ser cada 6 meses o cada año, dependiendo de los ciclos, pero en general sí es importante mantener ese pH en el punto adecuado. Bien. Albeiro Villamanca Jiménez, ¿se puede mezclar y o aplicar los silicorrectores junto con los fertilizantes? ¿Qué dosis deben aplicarse para subir el pH en media unidad? Albeiro, lo ideal es que nosotros hagamos una corrección de acidez antes de hacer la aplicación de los fertilizantes, para que cuando el fertilizante sea aplicado en el suelo, ya ese suelo esté acondicionado y sea mucho más eficiente el fertilizante. Muchas personas lo quieren hacer por reducirse manos de obra, pero podrían verse afectadas en la eficiencia del fertilizante. Y mezclar fertilizantes granulados con polvos, pues no es el ideal porque la mezcla no va a ser la misma por densidades.
¿Y qué dosis deben aplicarse para subir pH media unidad? Pues podría variar entre 400 kilos, 800 o hasta 1 tonelada por hectárea, dependiendo de varias cosas. La acidez del suelo no es solamente el pH. La acidez del suelo, lo que yo quiero corregir con el silicorrector, aparte del pH, es disminuir la concentración de aluminio soluble, aumentar la concentración relacionada entre calcio y magnesio en ese suelo, aparte de aportar el silicio al suelo, que hace que sea mucho más estable la reacción con el aluminio y todo el fósforo que esté fijado al aluminio, pues se vea liberado a la fase soluble. Sí, Jeffer, yo quiero agregar de pronto algo ahí para Albeiro. Un saludo cordial pues para el doctor Albeiro Salamanca, ex Enicafé, ex compañero nuestro además. Pues la dosis, como lo dijo Jeffer, es muy relativa. Eso depende mucho de la mineralogía del suelo, la cantidad de materia orgánica que le da más capacidad buffer al suelo. El suelo tiene una capacidad de amortiguar el efecto y eso es variable. Pero en general nosotros estamos hablando que con 400 o 500 kilos por hectárea de silicorrector podemos subir ese medio punto. Sin embargo, eso no es una norma. Eso no es una norma. Pero lo que sí quiero aclarar también es que es mucho más eficiente y más efectivo el silicorrector para subir el pH y mantenerlo en el punto adecuado que cualquier otra enmienda tipo cales, dolomitas u otras que hay en el mercado. Entonces, eso sí es importante. Y con respecto a las mezclas, pues en general las mezclas de correctivos de acidez tienen un pH alto, entonces en general no se recomienda mezclarlas con urea porque, pues, o con fuentes amoniacales, porque se genera producción de amonio, de amoníaco. El amonio se vuelve amoníaco y se volatiliza. Sin embargo, tenemos algunas formulaciones granuladas que facilitan esa mezcla y aunque se pierde eficiencia un poco, pero en términos económicos es posible hacerlo. Entonces, yo creo que eso lo podemos de pronto discutir más ampliamente en otro espacio, pero es importante aclarar que es posible hacerlo, aunque no es lo más indicado. Bien, Okay, la siguiente pregunta viene por aquí de Gerardo Ramos. Dale, Jeffer. Gerardo Ramos Valdés. Si es posible profundizar un poco sobre la importancia de la capacidad de intercambio catiónico. Muchas gracias. No sé si ya con la explicación anterior que dieron de la 6C es suficiente o vamos a hablar algo más. Sí, pues yo creo que realmente ahí quedó un poco ya claro el tema de la capacidad de intercambio catiónico. Lo que nos dice el doctor Bernal es muy cierto, eso es un punto importante. Los coloides en el suelo tienen cargas negativas. Mucho se habla de C y C, pero también deberíamos hablar de C y A, capacidad de intercambiar aniones, que también nuestros suelos tienen cargas positivas, sobre todo suelos ácidos. Entonces, pero básicamente la capacidad de intercambio catiónico es esa capacidad que tiene el suelo para retener las cargas positivas, o sea, retener amonio, retener potasio, retener calcio, magnesio, pero retenerlos de manera intercambiable, no fijados. Eso es muy importante aclararlo también. La 6C le permite al suelo, la fase de cambio, le permite que el suelo lo tenga para que no se lave o para reducir el lavado, pero también lo intercambia con la solución del suelo para que la planta lo pueda efectivamente tomar. Entonces, esa es la 6C y así funciona en el suelo. Bueno, aquí hay otra pregunta, Jeffer. Sí. De Luna Romero. Dice esto, ¿podría comentar las fórmulas de los fertilizantes que menciona? Ya que no siempre se tiene acceso a los que menciona. No sé si de pronto querés comentar algo al respecto. Sí, de Luna Romero. Bueno, nuestros fertilizantes tienen diferentes características y las fichas técnicas están colgadas en nuestra página www.agrosilicium.com o pueden escribirnos a nuestro contacto info@agrosilicium.com para obtener fichas técnicas. Sin embargo, de manera general, nuestros productos siempre van enfocados a dos cosas muy importantes.
a la liberación prolongada y liberación rápida, porque eso hace que sea mucho más eficiente el fertilizante a través del tiempo. Vale. Señor. Yo creo que adicional a eso, pues recordarle a Luna Romero que la presentación queda colgada en la página, en nuestra página de Facebook, y ahí usted puede revisar la presentación las veces que quiera y hacerle pausa para mirar las fórmulas precisamente que se están recomendando para cada una de las etapas, porque cada fórmula realmente tiene cada mezcla le da una fórmula, le arroja un grado distinto, adecuado para cada situación. No sé si el doctor Bernal quiere ampliar algo al respecto. Una aclaracioncita sobre eso. En formulación de mezclas de fertilizantes se siguen básicamente dos derroteros. El uno es calcular con base en bultos de simple. Por ejemplo, 3 bultos de urea con 2 bultos de KCl, con un bulto de DAP, se mezclan, se homogenizan y eso arroja una fórmula parecida a las que dio Jeff. Puede ser 18,3 de nitrógeno, 9,1 de fósforo, no da una cantidad exacta. Entonces, esa es una de las tecnologías que se usa, es muy fácil para el agricultor, que no hay que explicarle sí cómo queda la fórmula, pero básicamente a lo que le interesa es que tiene que tomar tantos bultos de este, tantos bultos del otro y tantos bultos del otro, y con eso sale por hectárea de su cultivo. Y la otra tecnología que se utiliza es con base en kilos de nutrientes. Este cultivo necesita 40 kilos de nitrógeno, 10 de fósforo, 60 de potasio. Entonces hago la cuenta teniendo en cuenta la formulación o el contenido de los simples que estoy manejando. Entonces puede que necesite 45 kilos y medio de urea, 23 de DAP y 183 de KCl. Y los mezcla en esa proporción y le da, ahí sí le puede dar una fórmula exacta, 40, 10, 60, lo que sea. Entonces esas son las dos tecnologías o las dos rutas que usamos los que calculamos mezclas de fertilizantes. Muy bien, muchas gracias. Jeffer, este comentario de Marcela. Sí. Definitivamente el correcto manejo de acidez del suelo es el punto de partida para una buena nutrición en la planta. Eso es completamente cierto, eso es una verdad de apuño. Muchas gracias, Marcela, por acompañarnos. Ese es un comentario completamente válido. Nosotros planteamos que la corrección de acidez es un prerequisito para una buena nutrición, tal cual. Entonces estamos muy de acuerdo. Hay otra pregunta de Shirley. Jeffer, si la tenés, por favor. Sí, hola, buenas noches. En primer lugar, felicitaciones por la charla. ¿Cuáles son las plantas frutales que pueden producirse en mayor altura? Saludos desde Bolivia. Muy bien. Listo, no, yo creo que el frutal que más altura le puede dar uno es Uchuva, que de pronto lo nombramos acá, y que es un cultivo pues que tiene un buen mercado en la exportación. Otro cultivo que le podemos dar buena altura es el tomate de árbol, produce muy bien a buena altura, diría yo principalmente. Y hablo de buenas alturas, mayores a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Para nuestra zona tropical. Jeffer, en caso de que no conozcan los nombres comunes en Bolivia, Uchuva es Physalis y tomate de árbol es Sifomandra betácea. Muchas gracias. Sí, por allá le tienen otros nombres justamente. Entonces, bueno, pero hablando de alturas, pues en Bolivia, pues allá tenemos cultivos a 4.200 metros, entonces ahí sí se nos sale un poquito del rango que manejamos en Colombia, pero muy buena la pregunta. Muchas gracias por acompañarnos desde Bolivia. Excelente. Qué buena cobertura. Bueno, seguimos con la otra. Iván Darío. Iván Darío Loaiza Campiño, saludos a Alexander desde Ibagué. ¿Cómo se comporta el silicio en el suelo? ¿Cómo puede acomplejar al aluminio? Bueno, el silicio principalmente para que tenga
todos los efectos benéficos que puede tener en el suelo de la planta, debe ser de una fuente que se convierta en ácido ortosilícico. Si no se convierte en esa fuente soluble de ácido ortosilícico, no va a pasar nada de lo que le voy a comentar. Nosotros manejamos Silimagnum granular y todos nuestros productos, todos tienen silicio, del cual se va a convertir en el suelo después de reaccionar en ácido ortosilícico. Cuando ya tengo ácido ortosilícico en el suelo, pueden suceder varias cosas. Uno, la primera es que reaccione con el aluminio soluble o fijado al fósforo o a los coloides del suelo y se forme un complejo que se llama un aluminosilicato, que realmente es una arcilla, una aloicita, que hace parte de la fase de los coloides del suelo. Entonces, ahí empiezo yo a tener un suelo adecuado para que mis raíces, como lo mostramos en una imagen, no se vean atrofiadas en su cofia o en su punta o en la raíz, y puedan hacer la exploración y la absorción de los nutrientes. Esa fase de intercambio es muy importante entre el suelo y la raíz. Por otro lado, el silicio, cuando se encuentra en grandes concentraciones soluble en el suelo, pues él forma cadenas de silicio y esas cadenas de silicio forman agregados o coloides inorgánicos y esos coloides inorgánicos me aumentan la capacidad de intercambio catiónica que tiene mi suelo. Entonces ahí vamos por otro lado mejorándonos en la capacidad de intercambio catiónico. Y cuando yo tengo silicio soluble y la planta lo absorbe y lo trasloca hasta las hojas, siempre va a tener un movimiento acropétalo, no tiene movilidad después de que llega a las hojas, sino que queda ahí en la hoja que llega o en la parte fotosintéticamente activa. Allí genera una capa que se llama sílica gel. Ese capítulo pues está muy bien explicado en una de las charlas que dio el ingeniero Francisco sobre la importancia del silicio en la agricultura, pero lo vamos a explicar así a grosso modo. Genera después de la cutícula otra capa que se llama sílica gel, una capa protectora que hace varias funciones, esa capa. Primero, hace más eficiente el uso del agua. Segundo, hace que el tema de enfermedades, cuando se genera los apresorios, tengan dificultad para penetrar a la fase intercelular. Entonces, ahí hay un detrimento mecánico de la colonización de las enfermedades. Y tres, hay otro beneficio muy importante y es el de plagas y enfermedades. Hay diferentes teorías que algunos son por modificando algunos alcoholes que emite la planta, fenoles u hormonas que la misma planta las usa como defensa y endureciendo esas paredes celulares para aquellos masticadores. También se muestran en la presentación que hay colgada en nuestra página, donde esos masticadores van perdiendo la capacidad de sus mandíbulas para masticar hojas o, bueno, frutos, lo que sea. Entonces, yo creo que esto es como términos generales, los beneficios de usar el silicio en el suelo. Sí, básicamente, para resumir, el silicio, si es soluble como ácido ortosilícico, si la fuente lo aporta, como pasa con el silimagnum, entonces reacciona químicamente con el aluminio y lo convierte en arcilla. Ese es el asunto, lo convierte en un coloide del suelo y le mejora, por lo tanto, entonces la capacidad de intercambio catiónico al suelo. Aquí hay otra pregunta, ya vamos terminando como con el interrogatorio. Nos dice Lefra Supe, ¿existe alguna influencia del pH en el suelo cuando se hace rotación de cultivo? Pues Jeffer, si quiere yo la respondo de una vez. Eso obviamente depende de qué tipo de rotación se está haciendo y qué manejo se le da a los distintos cultivos. Entonces, en general sí existe y es recomendable, porque además la extracción de nutrientes de los distintos cultivos es diferencial, es diferente.
Entonces, cuando hacemos esa rotación, hacemos que el suelo se vaya balanceando mejor, eso permite un mejor manejo. Entonces, sí hay una relación directa. Sin embargo, depende mucho del manejo que se le haga al cultivo que se esté rotando. Eso pues es claro. Y también incide mucho la incorporación que hagamos de residuos de cosecha del cultivo anterior. Esa incorporación de residuos de cosecha mejora los contenidos de materia orgánica del suelo y por lo tanto mejora el estado coloidal de los coloides orgánicos del suelo, que también ayudan para eso. Yo quiero agregar, bien, pues claro. Cuando nosotros en una de nuestras diapositivas de por qué corregir la acidez de los suelos, sale que es ajustar al pH de la especie o del deseado. Entonces, cada especie se comporta bien o muy bien o expresa su potencial biológico, que sería la capacidad productiva que tiene cada planta en un medio, ¿cierto? Y eso también influye en si esa especie requiere un pH más alto o más bajo, ¿cierto? Entonces, depende mucho de la especie con la cual uno vaya a rotar. Ahí es donde está el punto. Realmente yo acondiciono mi suelo para una planta y para que esa planta exprese su potencial biológico. Muy bien. Ya creo que es la última pregunta, Jeffer. Creo que hay una de Luis Alfonso Lobatón. Sí, señor. Yo creo que esta será la última y cerramos. Luego de corregir la acidez del suelo, ¿cuál es el tiempo adecuado para implementar el plan de fertilización? Excelente pregunta, qué pena se me pasó haberles comentado esto. Cuando vimos en la curva de reacción del producto que a los 9 días ya había cambiado el pH y a los 36 días había subido a 6.2 en promedio el lote, eso significa que el producto ya empezó a reaccionar a los 9 días. Nosotros le sugerimos a todos nuestros agricultores que después de aplicado, cayendo lluvias, y no lluvias exageradas, solamente con 4 a 8 o 10 milímetros de lluvia, el producto ya reacciona. Yo por atrás hice unos comentarios sobre la molienda de nuestro producto, la malla, el grosor, el tamaño de la partícula. Es muy fino y esto hace que con las diferentes materias primas que tiene el silicorrector, pues reaccione fácilmente, se incorpore y tenga penetración a través del perfil del suelo. Entonces, con todas estas condiciones, nosotros sugerimos a los agricultores, después de aplicado y que caigan lluvias, ya dijimos más o menos los milímetros, unos 15 días después ya se puede iniciar el plan de fertilización. Y muy buena pregunta, porque en un suelo como el que mostramos al inicial, yo debo fraccionar mi fertilización mínimo cada 30 días para que en ese franco arenoso pobre yo pueda hacer más eficiente mi fertilización. Muy bien, entonces antes de despedir, Jeffer, un par de comentarios. Nos dice otra vez Lefra Supe que cuál es la principal ruta metabólica del silicio en la planta. Yo creo que esta es justamente una de las preguntas que deben resolver los fisiólogos para determinar su esencialidad, la esencialidad del silicio para la nutrición vegetal, que hasta ahorita pues no se considera como un elemento benéfico. Sin embargo, sí es importante saber que el silicio es tomado de manera activa por las plantas, lo transporta vía xilema, no se mueve a través del floema, solamente por el xilema sube hasta las hojas y allí se deposita formando la capa de la que hablaba Jeffer ahorita, que protege las plantas. Entonces, ahí se acumula tanto en todos los tejidos fotosintéticos, tanto en la hoja como en los frutos. Y pues eso le da mayor resistencia y eso tiene que ver precisamente con este último comentario que nos hace Felipe Ruiz Silva, que nos saluda desde Piura, desde Perú, y nos dice que al silicio lo trabajan para enraizamiento y engrosamiento de la estructura celular de la planta para resistencia a plagas y enfermedades. Tal cual. En Piura hemos hecho un muy buen trabajo con nuestros amigos de TQC en Perú
y se ha trabajado bastante en vid y en otros cultivos, en banano, en palto, como le dicen allá al aguacate, y con muy buenos resultados en este tema, en mejoramiento del enraizamiento y en la mayor resistencia de las plantas frente a plagas y enfermedades. Entonces, pues con estos comentarios creo que vamos terminando, Jeffer. Entonces, para que usted despida la transmisión, recordar que dentro de 15 días tenemos un nuevo martes técnico agrosilicio. Ok, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy en esta charla técnica. Espero que haya sido de mucho beneficio para ustedes. Ese es el objetivo nuestro, tratar de transmitir algo de la experiencia y conocimiento adquirido. Y bueno, espero sigan con nosotros. Dentro de 15 días viene una charla muy importante, otro martes técnico, y vamos a empezar a compartir conocimientos con ustedes. Todas las charlas van a quedar en nuestra página de Facebook para que la revisemos cuando tengamos alguna inquietud o profundizar en algún tema en específico. Y si requieren de alguna consulta puntual, por favor contactarnos a info@agrosilicio.com, o acá están los números de teléfono de nuestra compañía. Nuevamente un servidor para ustedes, lo que necesiten con el mayor de los gustos. Gracias al doctor Javier Bernal por acompañarnos, por sus grandes aportes, a Francisco Restrepo también por su apoyo en esta conferencia. Hasta luego, amigos. Hasta luego, gracias.